Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la manera en que percibes el mundo y la influencia que tienes en él. Tal vez ya te hayas dado cuenta de que, sin importar lo que hagas, las personas reaccionan de formas que no siempre puedes comprender. Algunos te observan con un respeto silencioso, otros con desconfianza, y hay quienes ocultan su desagrado bajo una aparente indiferencia. No necesitas alzar la voz ni esforzarte demasiado para que tu presencia se haga notar. No es arrogancia ni soberbia, sino algo más profundo, algo que no se puede ocultar ni disminuir, y eso es precisamente lo que desconcierta a los demás. Hay quienes entran en un lugar y pasan desapercibidos, como olas suaves que se funden con el océano sin alterar demasiado la superficie. Y luego, estás tú, un terremoto silencioso, una tormenta contenida bajo una aparente calma. Cuando llegas, algo cambia. No es algo que puedas controlar, ni algo que hayas elegido. Pero es inevitable. Tu energía es como un campo gravitacional que al mismo tiempo atrae y empuja. No todos pueden soportarlo. No todos están preparados para ello. Has sentido esa tensión antes, ese instante incómodo en el que las conversaciones parecen cambiar cuando te acercas. No es porque seas agresivo, ni porque provoques a los demás, pero hay algo en ti que los hace reajustarse en sus asientos, como si tu mera presencia encendiera una alerta en su interior. Y si miras con atención, no es que tengan miedo de ti, tienen miedo de lo que representas, de lo que proyectas sin decir una sola palabra. Porque, en un mundo donde la mayoría prefiere esconderse detrás de máscaras cuidadosamente construidas, tú eres un recordatorio vivo de lo que significa ser auténtico. Y eso les incomoda. Las personas no temen a la oscuridad ni a la luz. Temen aquello que los obliga a ver lo que prefieren ignorar. Y en ti hay una luz que revela verdades incómodas. No necesitas decir nada. No necesitas señalar nada. Tu mera existencia desestabiliza la comodidad en la que muchos han decidido vivir. Mientras algunos han pasado toda su vida tratando de encajar, tú caminas con una seguridad que los desconcierta. Has aprendido a moverte sin pedir permiso, a existir sin necesidad de justificación. Y ese simple hecho ya es suficiente para que muchos se sientan incómodos. Tal vez lo hayas notado en sus miradas, en la forma en que algunos te observan con una mezcla de curiosidad y temor, como si intentaran descifrar algo que no logran comprender del todo. Tal vez lo hayas percibido en la manera en que algunos intentan minimizarte, disfrazando su incomodidad con sarcasmo o comentarios aparentemente inofensivos. No es coincidencia. No es producto de tu imaginación. Hay algo en ti que nunca pasa desapercibido. Algo que desafía, que altera la dinámica de cualquier espacio en el que entras. Y aunque no siempre puedas verlo con claridad, lo sientes. La energía no miente. Hay un peso en el ambiente cuando hablas, un eco que permanece en las mentes de quienes te rodean, incluso después de que te has ido. Algunos lo confundirán con arrogancia, otros lo llamarán intensidad, pero la verdad es que lo que sienten es la presencia de alguien que no se doblega, alguien que no se pierde entre la multitud. Y eso, en un mundo donde la mayoría prefiere la comodidad de la mediocridad, es un acto de rebeldía. Sin embargo, aquí está la paradoja. Aunque puedas generar admiración, también despertarás resistencia. Porque el mundo no está hecho para quienes se niegan a ser moldeados. A sociedade favorece aqueles que seguem o ritmo, não aqueles que o desafiam. E quando você se movimenta com uma certeza inquebrantável, há aqueles que o perceberão como uma ameaça. Não porque lhes tenham feito dano, mas porque sua mera presença coloca em evidência o que eles tentaram esconder. Em algum momento, você se perguntou por que certas pessoas parecem reacionar negativamente sem uma razão aparente.
Por que alguns se sentem incômodos quando você fala com certeza? Por que há aqueles que parecem querer derrubá-lo, mesmo que não lhes tenham feito nada? A resposta é simples. Porque há algo em você que os enfrenta sem que digas uma única palavra. Não através da confrontação, mas através da sua própria existência. Você é um espelho em que se veem refletidos, e não todos estão preparados para o que vem. Algunos intentarán minimizarte, buscarán cualquier defecto en ti para justificar la incomodidad que sienten. Tratarán de hacerte dudar, de plantar pequeñas grietas en tu confianza. No porque realmente crean en lo que dicen, sino porque necesitan sentir que pueden equilibrar la balanza. Porque si logran hacerte dudar de ti mismo, si consiguen que pienses que tal vez no eres tan fuerte como imaginas, entonces podrán encontrar consuelo en su propia mediocridad. Pero aquí está la verdad que debes recordar. La luz no necesita permiso para brillar. No tiene que disculparse por su intensidad. Y tú tampoco. No te disculpes por la intuición. Buscarán esa luz. Y en ti encontrarán una fuerza que quizás ni siquiera sabías que poseías. El verdadero desafío no es que los demás te acepten. No es que el mundo se adapte a tu energía. El verdadero desafío es que te aceptes a ti mismo sin dudar, sin disculparte, sin reducirte. Porque cuanto más resistas lo que eres, más difícil será tu camino. Cuanto más intentes encajar en un molde que no fue hecho para ti, más te alejarás de tu propia esencia. ¿Has sentido la incomodidad de no encajar? ¿Has sentido la presión de aquellos que desearían que fueras más manejable, más predecible, más fácil de aceptar? Pero esa no es tu naturaleza. No estás aquí para ser una versión diluida de ti mismo. No estás aquí para caminar con la cabeza baja solo porque otros no pueden soportar la intensidad con la que miras el mundo. Y entonces surge la pregunta más importante. ¿Seguirás intentando encajar en un mundo que no fue hecho para ti? ¿Seguirás moderando tu presencia para no incomodar a los demás? ¿O finalmente aceptarás que la razón por la que generas una reacción tan intensa en los demás es porque tu energía es imposible de ignorar? El poder que tienes no puede ser fingido. No puede ser fabricado. Es el resultado de un camino que has recorrido, de heridas que has sanado, de batallas que has librado en silencio. Y, aunque algunos lo vean como una amenaza, otros lo verán como un faro. Porque aquellos que están buscando su propia fuerza, reconocerán la tuya. Entonces, la verdadera pregunta es esta. ¿Vas a permitir que el miedo y la envidia de los demás definan quién eres? ¿O vas a caminar con la certeza de que, aunque algunos no puedan soportarlo, tu presencia es un recordatorio de lo que significa ser auténtico? Porque, cuando te aceptas sin miedo, sin excusas, sin dudas, el mundo pierde poder sobre ti. Y es entonces cuando descubres lo que realmente significa ser libre. No todos comprenden lo que significa caminar sin depender de la validación de los demás. En un mundo donde la mayoría se define por la mirada ajena, tu independencia no solo es inusual, sino que desconcierta, desafía y, en muchos casos, molesta. No es que busques destacar o imponerte, pero el simple hecho de no necesitar la aprobación ajena te convierte en un enigma. Te observan con duda, preguntándose cómo es posible que alguien no necesite la aprobación constante que, para ellos, es tan esencial como el aire. ¿Has sentido esa tensión? La forma en que algunos intentan ponerte a prueba, como si tu seguridad fuera un espejo que necesitan desmantelar. Para ellos, no puede ser real. No pueden concebir la idea de que alguien camine con tal certeza sin apoyarse en la validación externa. Y entonces, intentan. Buscan grietas en tu confianza, esperando que te comportes de la misma manera en que ellos lo hacen, buscando tu aprobación, como ellos buscan la de los demás. Pero no lo logran.
Y esa es la verdadera fractura que no pueden entender. En la sociedad, la aprobación se ha convertido en una moneda de cambio. Se da y se quita según la conveniencia. Se usa como una herramienta para controlar, moldear y mantener a las personas dentro de los límites establecidos. Quien depende de ella se convierte en un prisionero invisible, siempre esperando una mirada de aprobación, un gesto que le confirme que está en el camino correcto. Pero quien ha roto esas cadenas se vuelve impredecible. No es fácil de controlar. No puede ser manipulado con aplausos ni con rechazos. Y eso genera miedo. Es fácil ver cómo funciona este juego cuando te detienes un momento y observas. La mayoría de las personas ha sido condicionada a buscar validación desde la infancia. Aprendieron que su valor depende de cómo los demás los perciben, de ser aceptados, de encajar en los moldes que les fueron impuestos, no porque quisieran, sino porque así les enseñaron a sobrevivir. Pero hay quienes, en algún momento, despiertan. Se dan cuenta de que la validación externa es un reflejo vacío, una ilusión que nunca llena completamente, una trampa que solo refuerza la dependencia. Y al despertar, dejan de jugar el juego. Tal vez recuerdes el momento en que esto sucedió para ti, cuando dejaste de esperar que el mundo te diera permiso para ser quien realmente eres. Cuando comprendiste que no necesitabas la aprobación de nadie para seguir tu propio camino. No fue un acto de rebeldía sin razón, ni una guerra declarada contra los demás. Fue una liberación silenciosa, una elección hecha en lo más profundo de tu ser. Y fue en ese momento cuando comenzaste a incomodar. Las personas que aún buscan validación no saben cómo reaccionar ante alguien que no la necesita. Algunos sienten admiración, porque en el fondo desearían esa misma libertad. Pero otros, aquellos que han construido su identidad sobre la base de la aprobación externa, te ven como una amenaza. Porque si puedes existir sin la necesidad de ser aceptado, significa que todo lo que creen sobre sí mismos es una mentira. Y eso es algo que muchos no están listos para enfrentar. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que intentan hacerte dudar? No porque realmente piensen que estás equivocado, sino porque necesitan ver que te alejas para confirmar su propia visión del mundo. Si logran hacerte cuestionar, si consiguen hacerte buscar la misma validación que ellos buscan, entonces pueden respirar tranquilos, pueden decirse a sí mismos que nadie escapa, que todos, al final, juegan el mismo juego. Pero si no lo haces, si te mantienes firme en tu independencia, entonces los obligas a ver la verdad. La libertad es posible, pero requiere un precio que no todos están dispuestos a pagar. No es una independencia superficial. No es la arrogancia de quien finge no necesitar a los demás. Es algo mucho más profundo. No es que rechaces la conexión, pero la verdad es que la verdadera independencia no es egoísmo. Es la libertad de ser quien eres, sin necesidad de doblegarte a las expectativas ajenas. No requiere que desprecies a los demás, sino que seas capaz de dar a los demás lo mejor de ti, sin necesidad de su aprobación. Cuando alcanzas ese nivel de autenticidad, tu presencia se convierte en un faro, no por la necesidad de mostrarte, sino por la claridad de lo que eres. Y sí, muchos intentarán hacerte sentir que estás equivocándote por no ceder, por no ajustarte a las convenciones que el mundo espera de ti. Dirán que deberías adaptarte, que la vida es un juego de compromisos donde todos deben ceder un poco para ser aceptados. Pero eso es una trampa, porque si pierdes a ti mismo tratando de agradar al mundo, ¿qué queda para ofrecer a los demás? ¿Y qué es lo que, de hecho, los demás pueden ver en ti si tu esencia está perdida tras una fachada construida para agradar? La verdadera fuerza no está en moldearse, sino en permanecer fiel a lo que realmente eres,
sin miedo a ser incomprendido o excluido. Tu energía, tu autenticidad, será lo que atraerá a aquellos que realmente son afines a ti y a tu camino. Y esos, a su vez, serán aquellos que te entenderán sin que necesites explicarte. No verán tu independencia como una amenaza, sino como una inspiración para también liberarse de las ataduras que la sociedad impone. Y, cuando te permites vivir según esta verdad, es como si todo a tu alrededor se reorganizara. Las opiniones de los demás, las críticas, las expectativas, empiezan a perder peso, porque sabes que, al final, el único juicio que importa es el tuyo. Lo que los demás piensan de ti no tiene el poder de moldear tu esencia, porque ya estás anclado en tu propia verdad. No estamos aquí para seguir un guión preestablecido, para vivir a la sombra de lo que los demás esperan o creen. Estamos aquí para crear algo único, algo que nace de nuestra alma, de nuestra autenticidad. Y, por mucho que esa autenticidad pueda desafiar a los demás, no necesita validación. Cuando eliges vivir sin preocuparte por la aceptación ajena, te liberas de un peso que muchos llevan toda la vida. Y esta libertad es más que simple independencia. Es un estado de ser. No se trata de rechazar a los demás, sino de no dejarte definir por ellos. Se trata de saber que, al vivir tu verdad, estás creando el espacio para que otros también puedan hacer lo mismo. Cuando no te adaptas para agradar, invitas a los demás a liberarse también. El miedo y la inseguridad de los demás pueden ser desafiados por tu presencia, pero es en tu propia firmeza donde encuentras tu verdadera fuerza. Otros, sin embargo, se alejan, porque no están preparados para ver la realidad en toda su intensidad. La verdad no puede ser moldeada para agradar, simplemente es. Y, por mucho que algunos intenten ocultarla o distorsionarla para ajustarse a sus creencias y miedos, siempre encuentra un camino para emerger. Cuando decides abrazar esa verdad, se convierte en tu fuerza. Ya no es una elección para agradar a los demás o adaptarte a sus expectativas. ¿Entiendes? Pero lo que muchos no comprenden es que suavizar la verdad no la hace más fácil de digerir, solo la distorsiona. La verdad no necesita aditivos, disfraces ni máscaras. Se mantiene firme, y su fuerza no proviene de ser dicha de manera delicada, sino de su pureza y sinceridad. Por más incómoda que sea, tiene el poder de liberar, de despertar conciencias dormidas, de forzar a las personas a enfrentar lo que intentan evitar. Cuando decides ser quien eres, sin filtros ni dudas, sin preocuparte por agradar o ser aceptado, te conviertes en una presencia indomable. Y esa fuerza, aunque incómoda, no puede ser ignorada. Muchos intentarán desacreditarte, harán todo lo posible para convencerte de que estás equivocado, de que tu forma de vivir es insostenible, porque es muy diferente a la de ellos. Pero, en realidad, eres la prueba viva de que existe un camino que no depende de la validación de los demás, que es posible vivir con valentía y verdad, incluso cuando el mundo a tu alrededor intenta convencerte de lo contrario. Y cuando finalmente comprendes esto, que no tienes nada que probar, que no hay nadie a quien agradar más que a ti mismo, alcanzas un estado de libertad que pocos logran alcanzar. Es una libertad que no exige explicaciones, no exige conformidad. Es la libertad de ser lo que eres, sin pedir perdón. Lo que realmente buscan no es que muestres más consideración. Lo que quieren es que te amoldes a su mundo de verdades a medias, que sigas las mismas reglas, que participes en el mismo juego donde todos pretenden no ver lo obvio. Y si decides no hacerlo, si te atreves a expresarte sin filtros, entonces te conviertes en una amenaza. Pero he aquí la paradoja. Quienes más se sienten atacados por tus palabras son, en realidad, los que más necesitan escucharlas, porque en lo más profundo saben que no estás diciendo mentiras, que lo que afirmas es real.
Sin embargo, aceptarlo significaría que tendrían que enfrentarse a todo lo que han estado evadiendo. Y no todos están preparados para enfrentar eso. Algunas personas reaccionan con ira. Buscan cualquier excusa para desacreditarte, tratando de presentarte como alguien frío o insensible. No porque realmente crean que estás siendo injusto, sino porque necesitan encontrar una justificación para no escucharte. Porque, si aceptan que tienes razón, si admiten que tus palabras son ciertas, tendrán que cambiar. Y el cambio asusta a aquellos que han basado su mundo en la negación. Otros simplemente se alejan, no porque no les importe lo que dijiste, sino porque les importa demasiado. Lo que dijiste empieza a resonar en sus mentes, reverberando en los rincones más profundos de su conciencia. Y, aunque su reacción inicial sea de rechazo, aunque intenten convencer a sí mismos de que no tiene relevancia, la verdad tiene una manera peculiar de quedarse acechando, esperando el momento adecuado para ser reconocida. Tal vez hayas experimentado esto. Tal vez alguien a quien le dijiste una verdad incómoda se alejó de ti. Pero, con el tiempo, volvió, no para reconocerte abiertamente, pero sí con una actitud diferente. Tal vez sin decirlo, pero con una mirada que mostraba que había comprendido algo que antes no podía aceptar. Porque la verdad, cuando se dice con firmeza, pero sin crueldad, tiene el poder de transformarse, aunque al principio se rechace, aunque al principio parezca imposible de asimilar. La pregunta es, ¿seguirás hablando con la misma claridad, incluso si eso significa incomodar a los demás? ¿Seguirás sosteniendo la verdad, aunque eso signifique que algunos se aparten de ti? ¿O suavizarás tus palabras, diluirás tu voz, para que el mundo sea un poco más cómodo? Porque aquí está la elección que tienes ante ti. Puedes encajar en el molde de lo que es aceptable, puedes ser diplomático, puedes aprender a decir lo que la gente quiere escuchar. Pero si haces eso, habrás traicionado lo que te hace diferente. La verdad no siempre es bienvenida, no siempre es celebrada, no siempre es agradecida, pero es necesaria. Y en un mundo donde la mayoría prefiere vivir a la sombra de lo conveniente, aquellos que tienen el valor de decir lo que los demás temen son los que realmente dejan una huella. No todos podrán manejar tu honestidad. No todos podrán recibir lo que dices sin sentirse atacados. Pero aquellos que están listos para crecer, aquellos que realmente buscan evolucionar, te reconocerán. No porque les digas lo que quieren oír, sino porque les das lo que necesitan. Y en ese momento, todo cobra sentido. Porque, al final, no se trata de cuántos se alejan, sino de cuántos se despiertan. El mundo está lleno de mecanismos invisibles diseñados para domesticar, para mantener a las personas dentro de líneas bien definidas, donde todo sea predecible, donde nada se salga de control. Desde que hay memoria, las reglas están ahí, diciéndote cómo debes actuar, qué debes pensar, hasta qué punto puedes soñar sin convertirte en una amenaza. Aquellos que siguen el guión impuesto, rara vez, sintieron el peso de las expectativas impuestas, pero nunca permitieron que se convirtieran en barreras. Y por eso son percibidos como una amenaza. Porque alguien que no puede ser manipulado es alguien que no puede ser controlado. Tal vez hayas notado cómo actúan ciertos individuos cuando sus tácticas no funcionan contigo. La sorpresa en sus rostros cuando sus juegos de poder se derrumban porque no respondes como esperaban. La frustración disfrazada de indiferencia cuando ven que sus intentos de hacerte dudar no logran tocarte. No es casualidad. No es arrogancia. Es la consecuencia natural de haber construido una fortaleza interna tan sólida que nada externo puede hacerla tambalear. El miedo de los demás no es hacia ti, sino hacia lo que representas. La posibilidad de que existan otros
que también no pueden ser controlados. La idea de que el sistema no es tan infalible como les hicieron creer. Cada vez que desafías las reglas implícitas, cada vez que te niegas a ser manipulado, desarmas la ilusión de aquellos que viven atrapados en ella. Y algunos no pueden soportarlo. La manipulación no siempre se presenta de la forma más obvia. A veces es un elogio que busca suavizarte, un gesto diseñado para hacer que bajes la guardia y seas más accesible. Otras veces es una crítica sutil, hecha para plantar inseguridad, para hacerte cuestionar si realmente estás en el camino correcto. Pero cuando ves el patrón una y otra vez, cuando aprendes a reconocer los hilos invisibles que mueven a las personas, dejas de caer en el juego.